de terror va a desenterrar no sé qué cosa muerta para traerla a la vida, sino que cada vez que me encuentro con alguna de estas mujeres, con lo que dejó escrito alguna de estas mujeres, siempre tengo la impresión, o siempre tengo la tendencia, la propensión a rescatar en ellas lo que sí, los ecos que han dejado, lo que sigue resonando, lo que sigue vivo a pesar del paso del tiempo. ¿Sí? Antes de entrar en la primera de ellas, y aviso que es una serie que yo no tengo del todo armada, porque todo depende del tiempo que tengamos, ¿sí? Es una serie de mujeres, entre las que están Helen Deutsch, Karen Horney, Jeanne Lampe de Groot, Melanie Klein, Joan Rivière y Lu Andrea Salomé. O sea, tenemos la flor innata de un pensamiento psicoanalítico encarnado en mujeres. Vamos a ver si podemos completar esta serie, ¿sí? Antes de entrar en Helen Deutsch, me gustaría marcar cuáles son los ejes, no solo que vamos a ubicar, los ejes que subtienden el recorrido del pensamiento de estas mujeres, ¿sí? Algunos ejes que van a servir para como telón de fondo respecto de lo que vamos a ver con Helen Deutsch y con las demás, ¿sí? Vamos a traer al primer plano lo que en Freud estuvimos viendo como la fase preedípica en la niña, ¿sí? Todo lo que vamos a trabajar era lo que en esos textos de Freud vimos como fase preedípica, con las connotaciones que tiene el asunto. Podemos decir que no es preedípica, que es edípica, ¿sí? Pero Freud dijo, bueno, preedípica. ¿Qué fase es? La de apego materno exclusivo. ¿Sí? Es decir, que vamos a intentar ubicar esto cronológicamente en ese momento donde el padre todavía no figura, toda la temática del padre y toda la temática del pene del padre y todo esto es absolutamente secundaria, y es este periodo de apego materno exclusivo, insisto, con las connotaciones que le di las veces anteriores. Uno lo piensa como un momento del desarrollo, pero uno lo piensa como un estadio, como una fase, es decir, como algo que perdura en el tiempo. Insisto, no es una exhumación de algo muerto, ¿sí? Sino que en los análisis de cada una de estas mujeres aparecía todo este material vivo, en términos de lo que Freud llamaba una fijación. Freud podría decir, bueno, una fijación al periodo de apego materno exclusivo. ¿Caracterizado por qué? Caracterizado por el primado fálico. Y vuelvo a decir, el padre y su pene quedarán para un futuro incierto. Y sin embargo hablamos del primado fálico, en la niña, el primado fálico, que es la masturbación clitoridiana. ¿Sí? Esta masturbación clitoridiana que vamos a ver articulada a las manifestaciones de las etapas de desarrollo libidinal anteriores. Estas mujeres intentaban dar cuenta de
de dónde viene la erogeneidad clitoridiana, cómo adviene esa erogeneidad, de dónde sale, ¿sí? En la medida en que dentro del psicoanálisis se han planteado etapas de desarrollo psicosexual, ¿sí? Por eso es que vamos a encontrar, yo voy avisando, voy abriendo el paraguas, ¿sí? Que estas autoras postulan que la masturbación clitoridiana se acompaña de fantasías oral sádicas, de fantasías masoquistas, ¿sí? Porque es un momento del desarrollo que toma algo de las etapas precedentes, y en las etapas precedentes teníamos el oral cargado de sadismo, ¿sí? Lo anal masoquista, ¿sí? De tal manera que estas autoras, vamos a ver, de hecho las voy a dejar hablar, las tengo que dejar hablar, trabajan cuestiones ligadas a la masturbación clitoridiana con este tipo de fantasías, ¿sí? El goce de chupar, de ser chupada, de pegar, de pegarse, de hacerse pegar, ¿sí? Esta fase de apego materno exclusivo, caracterizada, decía, primero por el primado fálico, después por el abandono de la madre, por esa difícil cuestión del abandono de la madre como lugar donde se procuran estos goces, como objeto en relación con el cual se procuran estos goces. ¿Ah? Ese mi mamá me ama, mi mamá me mima, que estudiábamos hace 500 años en la primaria cuando aprendíamos algo de gramática y aprendíamos a escribir. Mi mamá me ama, mi mamá me mima. Acá lo vemos al rojo vivo, con un primado fálico y una erogeneidad ejercida en el cuerpo de la madre, ¿sí? Al rojo vivo, ¿sí? Caracterizada también por el cambio del primado de la zona erógena, que vamos a ver cómo cada autor o cada autora lo trabaja, el primado, el cambio de primado de zona erógena, que vendría a ser eso que en Freud se trabaja en términos de la aceptación de la castración. Esa caída de la erogeneidad clitoridiana que es correlativa a la aceptación de la castración propia y la castración de la madre, a quien ya no se le pide ningún pene, porque se la verifica tan castrada como una misma, y que van a ver, las autoras coinciden, que es una etapa llena de reproches, de hostilidad y de reclamos que en algunas mujeres no se supera. La hija de puta de mi madre, que me cagó la vida, y uno no sabe bien por qué, pero le cagó la vida, ¿sí? Este primado, este cambio en el primado rector de la erogeneidad es el desplazamiento de la erogeneidad del clítoris a la vagina, y el final de esta fase predípica, que es la transición de la madre al padre, ¿sí? La entrada al complejo de Edipo propiamente tal, la asunción de lo que cada una de ellas entendió como un rol femenino como posición inconsciente, no un rol femenino como identidad de género o como autopercepción de lo que es lo femenino. Como cada una de ellas entendió que se asumía un rol femenino, ¿sí? Que para Freud, yo le dije, la mujer freudiana era la que esperaba el pene niño del padre, ¿sí? Bien, vamos a entrar en Helen Deutsch. Helen Deutsch es absolutamente polémica.
absolutamente polémica y ha dado lugar en la historia del psicoanálisis a todo tipo de controversias. Una primera cosa que les quiero decir, cada vez que entro en estas mujeres, vamos a decir, cada vez que entro en el pensamiento de estas mujeres, en lo que nos dejaron estas mujeres, me parece que cometo una gran injusticia, que se comete una gran injusticia. ¿Sí? Yo he pasado muchos años de mi vida leyendo Freud, muchos años de mi vida leyendo Lacan. ¿Sí? Entonces me parece una enorme injusticia agarrar a alguien de la estatura de Helen Deutsch y trabajar un artículo 12. Es completamente injusto. Razón por la cual yo les hago llegar artículos que, a propósito, le agradezco a Facundo Chamorro que me haya dado una mano para subir los artículos porque yo no podía. Pero lo que les quiero transmitir es que es enormemente injusto y que tenemos que abordar textos como el que vamos a abordar, ¿sí? La psicología de la mujer y su relación con la función reproductora, ¿sí? Sabiendo que es nada más que una parte del pensamiento de una mujer, de la producción de una mujer, de la producción psicoanalítica, una parte nada más, y que es una gran injusticia porque no es lo único que escribió y no es lo único que hizo, ¿sí? Entonces, punto 1, parte de este homenaje que es volver a agarrarla, es decir, y te hago una injusticia porque no vamos a estar años con vos, vamos a estar minutos con vos. Punto 1. Punto 2, una crítica que también, porque esto que digo de Helen Deutsch también van a ver que es con Karen Horney, con Melanie Klein, con Joan Rivière, es injusto, 1. Segundo, hay una crítica que me parece una crítica, una muy mala crítica, que a veces se daba entre estas mujeres, ¿sí? Y no está mal que se dé, pero es una crítica que nosotros no le podemos hacer a ellas, que es agarrar y decir, che, esto no vale nada porque es autobiográfico. Esto que estás escribiendo, esto que viste en tu análisis, esto que trabajaste en tu análisis, es un mambo tuyo que tiene que ver nada más que con vos. Y de los demás, a los demás esto no les pasa. Me parece que esa es una mala crítica porque Helen Deutsch, como Karen Horney o como las otras, ¿sí? Lo que han producido, lo produjeron a partir del propio análisis, ¿sí? Y lo que entraña, lo que desde las noches de los tiempos entraña para la comunidad analítica, que es cuando los psicoanalistas se tienen que sentar entre ellos y debatir qué de cada material puede ser elevado a un estatuto que no sea el de lo más singular. Es decir, esto te pasa a vos. Sino tratar de elevar eso a decir, esto no solo le pasa a uno, a lo más singular, sino esto puede ser elevado a, le pasa a X cantidad de personas, le pasa a cierto tipo de personas, ¿sí? Es decir, sacarlo es una elaboración de un mambo tuyo que no tiene nada que ver con nada. ¿Sí? Es una crítica que me parece que no sirve, porque desde ese punto de vista uno puede decir todo psicoanálisis, toda producción psicoanalítica es biográfica. Freud habló de su neurosis, Melanie Klein habló de su neurosis y Karen Horney habló de su neurosis. ¿Sí? Punto. Me olvidé de decirles si antes de empezar querían hacer alguna pregunta, comentario, queja, pedido de aclaración o algo por el estilo. Si lo hay, este es un buen momento. No es el único porque a mí me pueden interrumpir en cualquier momento,
por mi manera de transmitir me pueden interrumpir, porque son los últimos minutos. Si no hay preguntas, pedido de aclaración, pedido de precisión, entramos con Helen Deutsch. ¿Sí? Antes de leerla, les voy a tirar una pequeña lluvia de cosas de ella, porque si no, en el texto no se van a extraer tan fácilmente, porque es un texto, y yo les quiero hacer conocer a Helen Deutsch. En la medida en que supongo que no la conocen, tal vez la conocen y estoy dando vueltas al pedo porque esto ya lo tienen clarísimo. Helen Deutsch fue la primera psicoanalista que se dedicó de manera intensiva a la psicología de la mujer. Fue la primera. ¿Sí? Yo les conté eso que di en llamar la querella del falo, donde apareció un tema, apareció lo femenino, y cuando aparece lo femenino en el psicoanálisis, como leíamos, porque creo que fue con ustedes, que lo leí la vez pasada, Freud ya no abandonó el tema, ya en la cabeza de Freud le siguió dando vueltas, sí, pero la primera que se dedicó de manera intensiva a la psicología femenina fue Helen Deutsch. Perdón, Roberto, Sí. hay una compañera esperando para entrar. Bien. Bien. Muchas gracias. Buen día, Facundo. Me avisan que hay una compañera que está solicitando ingresar y yo no puedo hacerle ingresar. Te mando un abrazo. Gracias. Nada más que los títulos de artículos de ella. Acuérdense los años en que escribía Freud. ¿Sí? En 1924, Helen Deutsch publica un artículo que se llama Psicoanálisis y funciones sexuales de la mujer. En 1925, que vamos a ver juntos, la psicología de la mujer en relación con las funciones de reproducción. ¿Sí? En realidad, es un libro, y es un libro de 2 tomos. Imagínense lo que produjo. ¿Sí? En 1930, la importancia del masoquismo en la vida sexual de la mujer. Y acá, ya que dije la palabrita, nos metemos de lleno en el quilombo. Porque es el quilombo que se armó con el feminismo, pero encarnado en Karen Horney. ¿Por qué? Porque para Helen Deutsch, lo que para ella era la feminidad, lo que para ella era lo femenino, para tratar de ubicar lo femenino, tenemos que darle un lugar preeminente al masoquismo. En su idea, en su idea de lo que es lo femenino, psicoanalíticamente hablando, como posición inconsciente, ¿sí? Tenemos que darle un lugar preeminente al masoquismo. ¿Sí? Al punto que ustedes pueden llegar si lo leen, pueden llegar a leer que el masoquismo para Helen Deutsch es el instinto predominante de la mujer. Es el instinto predominante de la mujer. ¿Por qué? Y ella, Helen Deutsch, lo tiene muy, Elena, vamos a decirle, Elena lo tiene como muy ligado a una cuestión física, ¿sí? A este aparato de carne y hueso que nos dio la naturaleza, ¿sí? Que hace que la sexualidad femenina es algo que se arme con toda una impronta que tiene la menstruación, el coito, el embarazo, el parto, la lactancia, ¿sí? Ahora piensen que en todo esto intervienen
identificaciones masoquistas. Todo esto propicia identificaciones masoquistas. ¿Sí? Es como agarrar y decir, mire, che, la mujer es un bicho que le duelen tantas cosas. ¿Sí? La menstruación tiene una cuestión de dolor, el parto. Yo lo voy diciendo en diagonal, que para ella es una orgía de placer masoquista. Eso es el parto. Imagínense Karen Horney cuando leyó eso. Es decir, el papel del masoquismo femenino en lo que es la feminidad. Un instinto que es preponderante. Que Helen Deutsch va a relacionar muy estrechamente con una identificación con la madre, ¿sí? Una identificación con la madre en ese estadio de desarrollo psicosexual caracterizado por la concepción sadomasoquista del coito. Yo les dije, es polémica. ¿Sí? Para ella lo femenino está relacionado con lo masoquista. Este masoquismo es propiciado por las funciones, por estas que les dije, la menstruación, el coito, el embarazo, el parto, la lactancia, pero no entendida como ese fantasma, yo creo que he hablado con ustedes, que ese fantasma fundamental, ese fantasma, esa fantasía, esa realidad psíquica que la sociedad inventa de lo que es el embarazo y el parto. ¿Ah? El embarazo y el parto están cubiertos por una fantasía encubridora que se llama la dulce espera. Esta mujer está en la dulce espera. Y uno ve a las pacientes mujeres una y otra vez angustiadas, con todo tipo de síntomas, diciendo dulce espera 3 carajos, esto es una mierda. Tiene que haber habido un enorme fantasma social, una fantasía social, una creación social que diga, esto es hermoso, en la dulce espera. Y Helen Deutsch agarra esa fantasía y hace así, lo rompe como un papelito y dice, todo esto es un invento. Son funciones que no se soportan sin dolor. No se soportan sin dolor. Todo lo demás es una creación, ¡ay, qué lindo, qué lindo! El coito mismo, ya lo vamos a ver, la erogeneización de la vagina para ella tiene que ver con una cuestión de dolor, de poder estar a la altura de bancarte ese dolor. Si no, no hay erogeneización posible de la vagina. Ojalá lleguemos a eso, porque son cosas muy polémicas. Para Helen Deutsch hacía falta un pene que te duela en algún punto para que se pueda erogeneizar esa zona. Ya les digo, es polémico. Yo a veces trato de dar una versión, si se quiere, un poco endulcorada, no porque la tenga que defender, porque es una mujer de una estatura... son mujeres valientes, han producido cosas importantes en el psicoanálisis, pero trato de captar cómo el amor mismo, cuando ustedes aman, ¿sí? Cuando ustedes aman, el amor mismo no es del todo amor si en algún punto no sufrís un poquito, aunque sea un poquito. Si es todo principio del placer y placer, te amo mucho, te amo poco, pero no sale de ahí. La gente se aburre y se las toma. La gente no se aburre y no se las toma cuando en algún punto el objeto de amor, en algún punto, te hace sufrir un cachito porque esperaste que te llame.
y no te llamaba, y estaba sufriendo un poco, pero la satisfacción cuando llama garpa ese dolor. Ese dolor, Helen Deutsch fue la primera que lo describió. ¿Se entiende? Puede resultar medio endulcorado, porque una cosa es que yo les diga, bueno, es la tipa que el amor contrariado de las telenovelas que hace llorar a alguna gente, entonces uno dice, hay como un goce masoquista ahí. Lo que pasa es que ella te lo pone en el cuerpo y te dice, y lo femenino tiene que ver esencialmente con eso. Y si uno rechaza eso, no vamos a encontrar lo femenino, vamos a encontrar posiciones diferentes, reivindicatorias de otra cosa que no es lo femenino. Bien. Frase de Helen Deutsch. Las mujeres están adaptadas al dolor. El masoquismo juega un rol en las funciones sexuales de la mujer y su función de reproducción. El consentimiento al dolor le permite adaptarse a la realidad. Son frases de ella. El consentimiento al dolor le permite adaptarse a la realidad de lo que le toca en lo biológico. Bien. Devenir mujer, para Helen Deutsch, estas son notas que tomo yo de artículos de Helen Deutsch, no son el artículo ya lo vamos a leer. Devenir mujer corresponde con el desplazamiento de la erogeneidad clitoridiana, como zona erógena rectora, a la vagina. Y acá anticipo algo del artículo. Eso, para Helen Deutsch, es lo específicamente femenino. No lo que decía Freud, de que la feminidad se consuma con el deseo inconsciente de tener un hijo sustituto del pene. La mujer freudiana era eso. ¿Qué era la mujer freudiana? Una mujer que pasiva femeninamente espera que se le dé el pene que ella no ha tenido. Helen Deutsch agarra y dice, corre lo del pene. Lo específicamente femenino es la capacidad de erogeneizar la vagina. Y una mujer propiamente mujer ha logrado ese desplazamiento de erogeneidad clitoridiana a la vagina. El pene tiene un lugar en esto, pero no es que anda deseando hijos. Ya no piensa igual que Freud. ¿Sí? Devenir mujer corresponde con el desplazamiento del clítoris como zona erógena rectora a la vagina. Sigue y apoya la posición de Freud. En esto sigue y apoya ¿en qué? En que el complejo de castración introduce a la niña en el complejo de Edipo. ¿No? Ya habíamos visto el complejo de castración, el penisnight, la envidia del pene, que era lo que hacía que la niña lo vio, no lo tiene, lo vio y lo quiere, entonces sale y lo va a buscar al padre. ¿Sí? Que era lo que para Freud hacía pensar que ser mujer es equivalente a ser madre. Era la posición que tenía Freud. ¿Sí? Lo que entraña que la vagina tiene una función materna, freudianamente hablando. ¿Sí? Bien, sigo con la lluvia de temáticas de Helen Deutsch. En la niña, plantea ella, se da una doble identificación. Por un lado, de sufrimiento anal pasivo con la madre. ¿Se acuerdan que yo dije lo biológico propiciaba cierto tipo de identificación? Esa identificación era una identificación con la madre. ¿Cómo haces para devenir mujer? ¿Cómo haces para tener una posición sexuada que uno diga femenina? Pues bien, en un ámbito de dolor masoquista, me identifico con mi madre en ese punto donde habitan en mí fantasías de una concepción sádica del coito.
un sufrimiento anal pasivo. Decía, a mí me sigue resultando polémico y cada vez más polémico. Imagínense hace 100 años. ¿Sí? No se adviene mujer si no se pasa por esta identificación. Tendremos a alguien, una persona anclada en una cuestión reivindicatoria fálica, que no quiere saber nada de esto. No se adviene mujer si no se pasa por ahí. Yo la leo esto de la autora, leo esto de la psicoanalista, pero también me resuena, por vicio de profesión, pensar en Helen Deutsch paciente, en Helen Deutsch tirada en un diván, elaborando recuerdos a partir de sueños y de pesadillas, y diciendo, hay que pasar por esto. Evidentemente ella lo pasó por eso. Por eso digo que es una crítica tan horrible decir esto es un mambo tuyo. El psicoanálisis tiene esto. En la niña se da una doble identificación, por un lado de sufrimiento anal pasivo con la madre, y por el otro una identificación fálica, sádica, con el padre. En la relación sexual prevalece una concepción sádica del coito que conlleva una identificación con la madre, partener masoquista del padre. Punto. Damos la vuelta. Cuando la gente, vamos a partir del final, vamos a partir del seminario 20, vamos a partir de no hay relación sexual, vamos a partir del hecho de que el psicoanálisis sostiene que no hay una relación sexual inscrita en lo inconsciente. Cuando la gente se mete en una catrera y hace las cosas que hace, no vayan a creer que es una cuestión como los animales. Digo para los que no vienen del psicoanálisis. Hay algo que anímicamente te tiene que sostener. Te tenés que sostener desde algún lugar para no angustiarte y salir corriendo. Un hombre se tiene que sostener desde algún lugar. Una mujer se tiene que sostener desde algún lugar, porque no hay nada que la prepare para que le metan cosas en el cuerpo. Entonces el psicoanálisis tiene que explicar cómo puede ser que una mujer se sostenga en ese lugar. Y Freud diría, bueno, se puede sostener porque en lo inconsciente lo que está deseando es el pene del hombre como sustituto del niño del padre. Se entiende que son fantasías en general para el psicoanálisis, son fantasías las que te permiten sostenerte en una escena concreta de deseo. Para el hombre pasa lo mismo, ¿eh? Que un pene se erecte o no depende de muchísimas cosas, pero que un pene se mantenga erecto cuando un hombre está con una mujer o con otro hombre, o con lo que fuere, ¿sí? Tiene que haber algo a nivel anímico, a nivel psicosexual, ¿sí? Que haga que se sostenga. Pues bien, para Helen Deutsch, una mina se puede sostener y se puede bancar eso si tiene cierto grado de consentimiento al dolor y si tiene una identificación con la madre, en la medida en que la madre ha padecido masoquistamente un acto sexual. Lo voy diciendo de diferentes maneras, lo voy diciendo, abro el paraguas, digo, porque ella sentía, no es que se le ocurrió, dijo, ay, voy a hacer literatura, voy a hacer Anaïs Nin. ¿Se acuerdan Anaïs Nin, la mujer de Henry Miller, que escribía cosas para calentar a ciertos señores que les gustaban que ella escriba historias eróticas? Y bueno, esta no es Anaïs Nin, no está haciendo literatura.
Está diciendo, a mí me pasó esto. Yo me doy cuenta por estos sueños que tengo, de los miedos que tenía, de las fantasías que tenía, y que eran fantasías de contenido masoquista. Y no se puede llegar a lo femenino si no se pasa por ahí. Elena, valiente Elena, escribiendo estas cosas. Entonces, decía, lo releo, en la relación sexual prevalece, según ella, una concepción sádica del coito que conlleva una identificación con la madre, partener masoquista del padre. La primera identificación con la madre siempre es masoquista. La primera identificación con la madre siempre es masoquista. El devenir femenino, y acá ya entramos identificada masoquistamente con la madre. Devenir femenino de una mujer, el devenir, impone luego una identificación fálica al padre. Ella hace este recorrido de lo femenino, se arranca con esta ligación madre, se sale de ahí por una identificación fálica con el padre, y un tercer tiempo es el de la confrontación con la envidia del pene, con el penis night, ¿sí? Que produce una regresión libidinal. Esta confrontación con la castración produce una regresión libidinal al masoquismo. Identificación masoquista con la madre, identificación sádica con el padre, confrontación con la castración, retorno al masoquismo materno. Regresión libidinal hacia el masoquismo, de tal manera que esta relación con el padre es primordialmente masoquista. Fíjense lo que es el Edipo para ella. Arranco identificándome a mi madre masoquistamente, luego hay una identificación fálica, sádica con el padre, y en la confrontación con la castración vuelvo al masoquismo, y ahora estoy ligada con mi padre de manera masoquista, identificada a mi madre. La cito para que lo diga ella. Según mi opinión, este viraje hacia el masoquismo es parte del destino anatómico de la mujer, determinado por factores biológicos y constitucionales, y funda el ulterior desarrollo de la feminidad. Más claro, echarle la bandina. ¿Qué era para ella la frigidez? La frigidez entendida como la insuficiente erogeneización de la vagina, para ella era una persistencia de la reivindicación fálica. Hay una persistencia de la identificación fálica. Ya vamos a ver un texto, no lo vamos a ver porque no lo consigo, pero y lo perdí en alguna mudanza, la negación de la vagina en Karen Horney. Siempre fue un tema. En ellas el goce vaginal ha sido siempre un tema. La feminidad para ella, para Helen Deutsch, es muy difícil hablar de Helen Deutsch y que no salga Karen Horney, o es muy difícil hablar de Karen Horney y que no salga Helen Deutsch. Históricamente se pelearon, se dijeron lo que se tenían que decir. Karen Horney es una autora posterior, pero quería quemar esto lo quería quemar. La feminidad para Helen Deutsch es una mezcla de pasividad, narcisismo y masoquismo. ¿Sí? Para Helen Deutsch lo femenino es algo que pendula en algún lugar donde está el narcisismo por algún lugar, como defensa de lo otro, de lo masoquista. ¿Sí? Pivotea entre esos dos puntos.
narcisismo y masoquismo. Ella, ¿sí?, termina planteando, igual que Freud, lo femenino, una identificación entre lo femenino y la maternidad. ¿Sí? Solo que le agrega un elemento que cambia completamente la cuestión. Para Freud era un deseo del pene que no se ha tenido, sustituido por el pene del hombre, que a su vez es una sustitución del pene del padre, que a su vez es una sustitución de ese pene que ya no ha tenido. Karen Horney dice, no, se termina siendo madre, pero se termina siendo madre por un consentimiento, con un goce masoquista. Cambia el eje. Cuando yo digo el papel central del masoquismo, el artículo de ella, la importancia del masoquismo en la vida sexual de la mujer. Entonces, Roberto, sí. ¿se puede pensar que Helen Deutsch es un varón por todo esto de lo que estamos charlando? ¿En qué sentido, Nicolás? Por este fantasma masoquista de la mujer. Es un fantasma tremendamente masculino. La forma en la que define la feminidad es una forma en la que definen los pibes, por así decirlo. Te puedo preguntar por qué, Nico. Primero, te agradezco la intervención. Te agradezco a Nicolás y al que quiere intervenir. Pero te puedo preguntar por qué. ¿Por qué es específicamente o predominantemente o masculino? Mira, lo entiendo así, porque el fantasma masoquista, por lo que tengo entendido, Lacan plantea que es o sea, que la mujer goza de manera masoquista es más un fantasma masculino, ¿no? Y escuchando la teoría esta de Helen Deutsch y los textos que nos pasaste, parecería que la posición en la que habla Helen Deutsch es una posición de un varón, por cómo teoriza el cuerpo de la mujer, el goce de la mujer. Bien, ok. Me parece un buen comentario, digamos, como intertextual. La primera cosa que yo tendría que decir, que lo femenino específicamente hablando, y vos traes a Lacan, lo específico, lo femenino específicamente hablando, es algo que no tiene fantasma, es algo que el psicoanálisis no puede ubicar a nivel de la fantasía. ¿Esto qué quiere decir? Que sí hay algo que uno puede llamar un goce femenino, como caracterización de lo femenino. Nicolás está trayendo la última parte del programa, de este programa, la última parte, ¿sí? Caracterizar lo femenino por un goce, ¿sí? Es un goce sin fantasma. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo podemos situar, no lo podemos situar en ningún tipo de fantasía. Dicho esto, lo femenino, de lo femenino todos tenemos un fantasma, todos. Y es verdad que los pibes en el vestuario, cuando te cuentan los fantasmas, o no te los cuentan, pero los construís a partir de lo que dicen, ¿sí? Hay un fantasma de que ellas gozan con que le duela, ¿sí? No es, a mi entender, menos preponderante de otras imágenes y otras fantasías de lo que es lo femenino. La que le gusta todo. Siempre lo femenino está marcado a nivel fantasma, a ver, no sé si soy claro para la gente que no viene del psicoanálisis. Yo tengo una concepción de lo femenino, a mí olvídenme, cualquiera tiene una concepción de lo femenino. Esa es una concepción fantasmática, y es ese fantasma, es esa fantasía, es esa realidad psíquica, ¿sí?, que es propia, lo que a cada uno le funciona, lo que a cada hombre le funciona como partener. Y si eso le funciona como partener, se puede sostener ahí, pero no deja de ser un fantasma, ¿sí?
A su vez, como bien señala Nicolás, del otro lado, también lo femenino tiene fantasmas. Ella necesita armarse un fantasma. Y necesita armarse un fantasma. Pasa que para decirlo hay que aceptar algunas cosas y decir, bueno, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Para que alguien diga, che, necesito hacerme un fantasma de esto, es porque hay un punto donde no tiene respuesta de lo que es lo femenino, donde no se puede fijar, donde no se puede ubicar lo femenino en sí mismo, en sí misma. Como yo no puedo ubicar en mí misma lo que es lo femenino, vamos a ponerlo en términos de Helen Deutsch, como yo no puedo ubicar el goce vaginal, porque es un camino en el que me pierdo, porque todo el mundo se pierde en eso. ¿Sí? ¿Qué necesito? Necesito de un fantasma. Y Helen Deutsch es alguien que captaba rápidamente, muy rápidamente que todas esas cosas del amor, que a veces le permite a la gente sostenerse en la cama, el amor como velo, el fantasma amoroso, ¿sí? Todo eso no es más que un velo y una fantasía, y está tapando algo que, bueno, Nicolás lo pone lacanianamente, y está bien, ¿sí? Como un fantasma masculino. En ese sentido uno podría, a mí me sorprendió cuando lo dijiste, pero bueno, tiene cierto efecto interpretativo, puede ser un machito de barrio, le duele pero le gusta, dice que le duele pero le gusta, el consentimiento al goce masoquista. Me llamó la atención porque es insisto, tiene efectos interpretativos, no, habría que ver qué de esto se puede sacar en las críticas de Karen Horney cuando dice esto es cultural. Esto es cultural. No me vengan con esta cosa, esto que vos traes como una elaboración del saber inconsciente es cultural. Ya que está bien. No. Lo podemos discutir. Te agradezco el señalamiento. Me parece valioso. Gracias, Roberto. Entonces estábamos con este lugar del masoquismo, que ella dice que es la más fuerte de todas las formas de amor en la psicología de la mujer. Hay que decir, la más fuerte de todas las formas de amor en la mujer. Ese amor sufrido y abnegado, ese amor sufrido y abnegado de ella por el hijo, o sufrido y abnegado de ella por el partener, se trate de otro hombre. Mirá, cómo lo que uno escucha en algún lugar queda dando vueltas, se trata de otro hombre, entonces ya empecé a pensar en ella como un hombre, como una posición masculina, vamos a decir. Me río porque hay un seminario de Lacan, hay una clase que no la estoy ubicando, digo, para sacar las resonancias de lo que vos traías, que tiene que ver específicamente con que Lacan dice que es un fantasma masculino, pero dice que ellas hacen mucho por sostener eso. Hacen mucho por sostener. ¿Por qué? Porque entre los pibes del barrio, cuando ella le dice a él, no, con esa cosa tan grande vos me vas a hacer doler, parece que él se afirma muy bien en su posición como deseante. No es que dice, no, si te va a hacer doler, no, de ninguna manera, no, porque lo mío es amor. Parece ser que hace resonar esa cosa
cuestión masoquista, con eso me vas a hacer dólar, parece que hay algo en la posición de él que se consolida y el tipo se sostiene como deseante. Son de estos recovecos del barrio que el psicoanálisis capta. Ellas hacen bastante para sostener eso. Bien. Elucubraciones. La forma más fuerte, la más fuerte de todas las formas de amor. Y bueno, esto de que en cada uno de los momentos relativos a la función de la reproducción, en cada uno de los momentos relativos a la función de reproducción, la menstruación, el coito propiamente dicho, el parto, la lactancia, se manifiesta para Helen Deutsch ahí un placer masoquista. De tal manera que define el parto como una orgía de placer masoquista. Bien, cierta crítica, ¿no?, de que sus estudios sobre la sexualidad femenina han sido autobiográficos, y lo que les decía de la relación, porque esto es como específico de ella, hay como una relación entre masoquismo y narcisismo. Es una tipa convencida, Helen Deutsch, de que las mujeres se aman a sí mismas. Es freudiana, cuando dice que el amor de objeto es específicamente masculino. ¿Por qué? Porque las mujeres se aman a sí mismas. ¿Sí? Se aman a sí mismas, aman lo que ha sido, lo que será, lo que es una extensión de sí mismas, el hijo, y aman a quien las ama. Aman a quien las ama. Es una cosa freudiana. Después se puede... Aman a quien las ama, se trate de lo que se trate, el hombre que las ama o la mujer que las ama. ¿Sí? Acá va a ser todo un trabajito, como con un bisturí, ir cortando qué tiene que ver con el goce femenino, qué tiene que ver con el amor, qué tiene que ver con el narcisismo. Son cosas diferentes, pero estamos en Helen Deutsch y te dice que las mujeres se aman a sí mismas, y establece como una especie de vaso comunicante entre el narcisismo y el masoquismo, de tal manera que el daño narcisista comunica directamente con el masoquismo. El daño narcisista comunica con el masoquismo. Esto lo vimos específicamente cuando ella contaba las etapas de lo femenino y decía la confrontación con la castración, si es femenina, si es una posición femenina, te manda derecho al masoquismo. ¿No? La idea de ella. Pero el masoquismo para ella es una pulsión parcial que está puesta en el acervo instintivo de la mujer al servicio de la especie, ¿sí? Al servicio de la reproducción de la especie. Es como si te dijese, bueno, y todo esto tiene una causa final, Aristóteles, todo esto tiene una causa final. ¿Por qué? Porque es un bicho que le permite adaptarse a la realidad así, y aparte la naturaleza sabiamente, que tiende hacia la reproducción de los seres vivos, le ha dado en el acervo pulsional de la mujer la pulsión más importante de todas, que es la masoquista. ¿No? Porque si no, el mundo se extinguiría. Porque si no, arrancarían con una posición de que la sexualidad y la penetración no tienen nada que ver, porque pueden tener que ver, pero no tienen que ver, y qué sé yo, y la humanidad se acabaría. ¿Sí? Esto es un comentario mío de ciertas cuestiones actuales, pero Helen Deutsch lo decía así, son frases que saco de ella, puesta al servicio de la reproducción de la especie. El masoquismo daría cuenta del ser de la mujer. ¿Sí? Es un punto. A mí hay una tipa que me gusta mucho que es Maitena. No sé si la conocen, Maitena Burundarena. ¿La conocen?
Sí, Sí, la humorista. La humorista. La humorista. sí. Porque es una mujer que tiene una captación de lo femenino muy talentosa, Maitena. Habla de las mujeres de una manera muy talentosa, ¿sí? Y siempre está como telón de fondo esto, ¿no? El ser de la mujer tiene algo de sufrimiento, y entre paréntesis placentero. Se juntan las dos amigas, me acuerdo un chiste de ella, de Maitena, que se juntan las dos y una dice, no sabés lo que me hizo este hijo de puta, y las dos ya re contentas de que tienen ese tema de hablar de cómo están sufriendo. Maitena, una gran mujer. Bien, de tal manera que en la mujer se da un combate entre el masoquismo, que es eso que la conduce a adaptarse al dolor, al dolor que entraña su lugar en el universo, porque su lugar en el universo está en la reproducción de la especie. Un combate entre el masoquismo y el narcisismo, que viene a ser una suerte de autodefensa individual, una especie de defensa contra el instinto masoquista, contra el instinto masoquista. El narcisismo femenino para ella es como una defensa, ¿sí? De tal manera que un exceso de masoquismo provoca una defensa narcisista que, cito, la aleja de las tareas propias de la feminidad. Si una mujer es muy narcisista, para Helen Deutsch ese narcisismo la va a alejar de las tareas propias de la feminidad. ¿Cuáles son las tareas propias de la feminidad? Sufrir y tener hijos y estas cosas sufrientes, que es lo femenino. Sos muy narcisista, no vas a querer amamantar porque las tetas se te llenan de estrías, sos muy narcisista, no vas a querer alquilar el cuerpo de otra mujer para que ahí se geste el hijo con los espermatozoides de tu pareja, pero con el cuerpo no, porque me estira la piel de la panza, te va a alejar de lo femenino, demasiado narcisista, de lo femenino como lo entiende Helen Deutsch, ¿sí? Es decir, un exceso de narcisismo o de masoquismo la alejan de su destino de mujer. Tiene que haber como una colaboración armoniosa entre uno y otro. Como les decía, se los tiro así porque es como una lluvia. La frigidez se debe a la imposibilidad de libidinizar la vagina por efecto de la envidia del pene, una reivindicación fálica que te impide libidinizar la vagina, y para libidinizarla necesitas cierto quantum masoquista, si no, no se libidiniza, ¿sí? Bien. Bien. Vamos a pasar, porque podría seguir con esto, pero no la dejo hablar. Uno habla por ella, se convierte en el porte-parole y la deja sin hablar a ella. Así que vamos a hacer un poco, ¿qué hora es? 10:07. Vamos a trabajar un poco el texto de ella, sobre la base de lo que vimos de la obra de ella. Vamos a ver el texto de ella, que es La psicología de la mujer y su relación con la función reproductora, 1925. Yo les hice llegar unas fotocopias a través de Facundo Chamorro, espero que les haya llegado bien. Vamos a arrancar por el comienzo del texto, que son los traspiés. Ella arranca con los traspiés en el desarrollo psicosexual femenino. ¿Sí? Dice, la investigación psicoanalítica reveló desde sus comienzos que en las mujeres ciertas circunstancias hacen muy difícil la evolución de la libido infantil
hacia una elección de objeto heterosexual normal. Insisto, uno puede decir, esto es un cadáver. Es un cadáver. Porque ya, si me arrancás con que el objeto normal es el heterosexual, esto no sirve para tres carajos. Esto está muerto y no sirve. Es una cosa epocal. Ok, no hay problema. Podemos decir, podemos tratar de leerlo con viento a favor. Es decir, bueno, para ella era lo normal. Saquemos lo normal, porque lo normal es la norme mal en francés, es la norma del macho. Es el macho el que dice, esto es lo normal, y lo que no se ajusta a mi norma es lo anormal. Entonces vamos a decir, bueno, te equivocaste, no arrancás. Pero te voy dejando el hecho de que es verdad que en ciertas mujeres hay circunstancias que hacen muy difícil la evolución de su libido infantil. ¿Sí? Si es que el psicoanálisis es algo más que un conjunto de giladas, y esa ligazón madre que vemos en algunas mujeres no tiene que ver con una fijación en una posición infantil, y esa postura de rivalidad hostil que tienen algunas mujeres con otras mujeres y con los hombres es diferente, pero esa rivalidad y hostilidad que tienen algunas mujeres con otras mujeres, que no sé, ¿de dónde salió tanto odio? ¿Quién se cree que es ella? ¿Quién se cree que es porque se compran las carteras? Y uno empieza a escuchar, y sale una especie de odio, que vos decís, pero loco, es odio, algo femenino, porque ni siquiera tiene que ver con demasiadas ideas. ¿Sí? El psicoanálisis dice, esto de algún lugar sale. ¿Sí? Y esto es psicosexual. ¿Ok? Página 66, punto 2. Voy nada más que leyendo con ustedes algunos párrafos que me parecen importantes. ¿Sí? Ustedes, cuando lo lean, tal vez encuentren otros párrafos que son para ustedes más importantes y está perfecto. Está mejor. ¿Sí? Está hablando de la niña. Segundo parágrafo. La niña tiene una tarea doble que cumplir. 1. Debe renunciar a la masculinidad sujetándose al clítoris. Me parece que está mal traducido. Debe renunciar a la masculinidad que se sujetaba del clítoris. Tiene que renunciar a eso, según ella. Y 2, en su transición de la fase fálica a la fase vaginal debe descubrir un nuevo órgano genital. Debe descubrir un nuevo órgano genital. Si tienen muebles, heladeras, cocinas y cosas que no usan, vengan a Boedo, lo pueden vender acá y hacerse unos pesos. ¿Sí? Estamos comprando. ¿Se me escucha? Porque hay muchas cámaras apagadas y... Sí, se escucha. Perfecto. Sí, sí. Se escucha. Les quería señalar esto. Tiene que descubrir un nuevo órgano genital. Es muy interesante para aquellos con formación analítica que quieran leer el punto 3 del capítulo 12 y el capítulo 13 del seminario La Psicosis, ¿sí? Que son 2 capítulos donde Lacan trabaja la pregunta histérica, ¿sí? Y habla justamente de este tipo de cosas. ¿Ah? Perdón, Roberto, Sí. ¿cuál es? No te escuché bien qué Sofía, clase. sí, decía, en Helen Deutsch van a encontrar palabras como que la erotización de la vagina, ¿sí? Subrayo las palabras, erotización, descubrimiento, realización. ¿Sí? Hay un órgano que tiene que descubrir, hay un órgano que tiene que descubrir y hay un órgano que tiene que realizar. ¿Sí? Para que se pueda erogeneizar. ¿Sí? Este tipo de idea, la idea de que alguien puede tener un órgano, pero ese órgano no servir si no se realiza, si no se hace real, como quien dice, he realizado un sueño,
¿eh? Alguien puede tener un sueño y después decir, lo he realizado. ¿Sí? Hay toda una tradición filosófica en Alemania que cuando uno lo traduce al castellano dice, tiene que realizar tal órgano. No nos dice nada. Se lo tiene que hacer real para que un órgano funcione como órgano. Para que un pene funcione como pene, hay que realizar la función. Y esa realización es una realización simbólica. Y la idea que aporta Lacan, si tenemos tiempo, lo que pasa es que estas mujeres yo les quiero dedicar tiempo a ellas. La idea que tiene Lacan es que la realización simbólica de la vagina propiamente tal es imposible. Entonces es muy llamativo. ¿Por qué es imposible? Porque en el universo fálico, en la dialéctica fálica, está el falo o no hay nada. En el inconsciente habitado por la dialéctica fálica, a la pregunta de qué es ser mujer, no hay respuesta. Y es muy loco encontrarlo en Helen Deutsch, cuando ella dice, che, tiene que descubrir un órgano. Lo tiene que descubrir. Lo decía, creo que fuiste vos, Sofía, o corrieron, porque ustedes van cambiando los cuadraditos, van cambiando la configuración, entonces no veo quién hizo la pregunta, pero decía, es llamativo encontrar acá cosas muchísimo más elaboradas, 20 y pico de años después, 30 años después, por Lacan en el seminario 3, en el punto 3 de la clase 12 y en toda la clase 13, que es realizar un órgano. Y la realización es simbólica. Leamos, se va a aclarar un poquito con lo que vamos a leer ahora, que es la concepción que tiene ella de la relación hombre-mujer. ¿Sí? Dice, cito, la estoy leyendo, página 66. El hombre alcanza su etapa final de desarrollo cuando descubre la vagina en el mundo exterior y la posee en forma sádica. Fíjense qué concepción de lo masculino, como diría Nicolás. Insisto, el hombre alcanza su etapa final de desarrollo cuando descubre la vagina en el mundo exterior y la posee en forma sádica. Para ello lo guía su propio órgano genital, con el cual ya está familiarizado, que lo impulsa a realizar el acto de posesión. De nada, Sofía. El acto de posesión. Uno, desde ahora, desde la actualidad, y desde la formación lacaniana que tiene, y casi te diría, no lo quiero decir en este punto, pero desde el propio análisis, uno dice, el pene un tipo no lo conduce a la vagina jamás, jamás, el pene no te conduce a ningún lado sino a meterte en quilombos. Esto es medio irónico, pero tiene un fondo de verdad. El pene no te conduce a ningún lugar, pero ella tiene la idea que esa erogeneidad que tiene el pene hace que el hombre se ve impulsado, ¿sí? Se ve impulsado a realizar el acto de posesión, de posesión sádica de ese órgano que encuentra allá afuera. No podemos discutir. Casi te diría que eso es lo contrario de lo que pasa, en la realidad, digamos. Para que un hombre pueda erotizar, para que el cuerpo de una mujer a un hombre le diga algo, un hombre tiene que tener un fantasma que vista el cuerpo de la mujer con ciertos objetos pulsionales. Si el hombre no tiene un fantasma que viste el objeto de la mujer,
con objetos pulsionales, el cuerpo de una mujer es como un cadáver en una morgue. No te calienta, no te calienta. Sí. Y la maniobra macho es la de velar la falta fálica con alguno de esos objetos. La maniobra inconsciente, no es que los tipos dicen. Los tipos después en el vestuario te cuentan, me estoy comiendo un bombón. Si uno dice, ya sé con qué objeto vestiste la falta fálica en ella. Si no nos mata el COVID, nos va a matar los mosquitos. Pero bueno, ella tiene esta idea, en la idea que yo les decía recién, lo que está primando verdaderamente es la dialéctica fálica, falocastración y visto la falta fálica de un objeto pulsional. La idea que tiene ella es diferente. Dice, ¿cómo garcha la gente? Y en la realidad de manera muy diferente. En la fantasía, no. En la fantasía es un acto sadomasoquista. Entonces el pene, digamos, leo, el hombre alcanza su etapa final de desarrollo cuando descubre la vagina en el mundo exterior y la posee en forma sádica. Para ello lo guía el órgano genital, ¿sí? Que lo impulsa a realizar el acto de posesión. La mujer, vuelvo, ella en su análisis, en su intimidad, pensaba esto de los hombres. Construía lo masculino de esta manera. Ellos quieren poseer de forma sádica, ellos lo que quieren es ponerla. Sádicamente. Si duele un poco, mejor. La mujer, cito, la mujer debe descubrir este nuevo órgano sexual en su propia persona. Descubrimiento que realiza gracias a su sujeción masoquista al pene. Pues este se convierte en la guía hacia esa nueva fuente de placer. Yo podría decir, yo argentino, lo dice Helen Deutsch. Yo agarro y digo, bueno, vamos a ver. Digo, lo dice Helen Deutsch, ella tenía esa idea de lo que es la mujer. Tiene que descubrir un órgano, que no lo tenía, lo tiene que descubrir, ¿sí? Y es por su sujeción masoquista al pene que puede llegar a descubrirlo y le puede llegar a gustar. Una nueva fuente de placer, pero no sin pasar por una, por una cuestión de masoquismo. ¿Sí? La última fase implica la adquisición definitiva de una actitud femenina. No es la gratificación por medio del acto sexual del deseo infantil de poseer un pene. Como dice usted, señor Freud, porque usted dice que todo esto está para poseer un pene, ¿sí? El deseo infantil de poseer un pene. Usted se equivoca, señor Freud. Dice, la última fase que implica la adquisición definitiva de una actitud femenina no es la gratificación por medio del acto sexual del deseo infantil de poseer un pene, sino la plena realización de la vagina como órgano de placer. Y acá, Sofía, es que yo lo dije mal, rápido, atravesado, tartamudeando, pero lo que quería traer es este tipo de palabras, la realización de la vagina. La vagina debe ser realizada. Y eso que en algún momento, Lacan dice, cada vez que hablamos de eso, estamos hablando del simbolismo, del orden simbólico, porque el complejo de castración freudiano no es tanto penes y vaginas, sino que es la captura del cuerpo por lo simbólico, ¿sí? La realización es eso, realizar un órgano. Helen Deutsch te dice, mira, Lacan, está bien lo simbólico,
Pero la realización de la vagina como órgano no se da sino por una sujeción masoquista al pene. Podemos hacer construcciones, podemos decir, esta mina, qué sé yo, no sé, debe haber, hay ya gente, biógrafos, ¿sí? Como en Freud, hay biógrafos que han estudiado y han dicho, bueno, esta era, los padres la tuvieron así, así, y cuando se casó, y esto que el otro, y de joven, adolescente, etcétera, etcétera. Uno puede agarrar y decir, bueno, esto es mambo tuyo, pero bueno, en todo caso, ella traía este mambo, que en determinado momento no querés saber nada con el pene, en algún momento tenés algún tipo de consentimiento con eso, un poco doloroso, pero un consentimiento, y después de ese consentimiento, pues bien, podrás tener el acceso a algún tipo de goce de una nueva fuente de placer. Insisto, no soy yo, es la Helen Deutsch. ¿Ah? Entonces, no es el deseo de pene, es la realización de la vagina como órgano, es la realización, no sé, si yo fuese paranoico, mientras yo doy la clase, mientras doy la clase, me entran abajo de la derecha de la pantalla como propagandas de un sitio que se llama muyhistoria.es. Muyhistoria.es. Me entran como propagandas, ¿sí? La propaganda que me entra es sobre la historia del feminismo y las 25 mujeres más importantes de la historia del feminismo. Es como, si yo fuese paranoico, pensaría que estoy leyendo esto y que Google desde algún lugar me va mandando, che, pelotudo, ¿por qué no te pones a leer feminismo? Pero es así, ¿eh? Es así. Puede Estamos ser que yo esté hablando totalmente... de lo femenino y me manden, anda a estudiar feminismo. No, pero ellos van haciendo un registro, el que sepa más de esto me puede ayudar, pero el teléfono te va como escuchando, rastreando y por logaritmos, ¿no? Igual, pero te va siguiendo, estamos vigilados y castigados. Bien, estamos vigilados. Bueno, por lo menos me mandan eso. Sí, con mi tendencia a veces a decir palabrotas, me empiezan a mandar chistes verdes y qué sé yo, diría, le estoy pifiando. Entonces me están mandando cosas de feminismo porque, bueno, se la querían comer cuando decían a las mujeres, lo femenino es esto, hay un consentimiento al dolor, esto no se usa la vagina sin algún tipo de consentimiento al dolor, y la tipa valientemente dijo esto. Yo no sé el mundo de cada quien, cada uno diga cómo es la cosa, pero esta mina se mandó a escribir estas cosas. Entonces, como órgano de placer, se cambia el deseo del pene. ¿Se acuerdan que ella en determinado momento dice reivindicación fálica, sádica por identificación con el padre, luego confrontación con la castración? Entonces se cambia el deseo del pene por la real e igualmente valiosa posesión de la vagina. Esto es lo femenino, una real e igualmente valiosa posesión de la vagina. Este órgano recientemente descubierto debe constituir para la mujer la totalidad del yo en miniatura. Este órgano es para ella la totalidad del yo en miniatura. Una réplica del yo, como lo denomina Ferenczi. Ferenczi era un tipo que dijo que para el desarrollo psicosexual hay un momento donde el hombre se iguala a su órgano, se hace representar por su órgano. No es lo original, ¿viste? Vieron que los muchachos dicen el amigo, qué sé yo, pero digamos en el fondo no se trata del amigo, se trata de uno mismo, condensado en ese órgano. Lo de Ferenczi siempre resultó muy gracioso, a mí me resultó gracioso, porque antes de verse a sí mismo como la totalidad del yo en el pene, para Ferenczi la totalidad del yo en el primer objeto que se condensa es en el escíbalo, en el sorete. Por eso la angustia
ligada a la etapa anal del desarrollo, cuando los nenes ven que la caca se va por el inodoro y se angustian. Cuando los nenes aprietan las rodillas hasta lastimarse tratando de retener los excrementos, por la angustia ante la pérdida del excremento. Che, bueno, a ver, una cosa, porque yo decía, bueno, con esto vamos a terminar. Vamos a hacer una cosa, a la vez que viene, al menos, porque se lo quiero hacer decir a ella, ¿sí? Al menos hasta la página 69 de este texto, vamos a ver, la vez que viene. Al menos hasta la página 69 y vamos a empezar con Karen Horney, ¿sí? Tratando de hacer este laburito de ponernos en el lugar de esta gente y tratar de rescatar algunas cosas de esta gente. Preguntas, pedidos, porque vi la hora y dije, che, ustedes después de esto tienen otra materia. O sea, tampoco es, ¿no? ¿Tienen otra hora o no? Sí, tienen otra. Bueno, preguntas, pedidos de aclaraciones, quejas. Roberto, yo te quería preguntar, al principio de la clase en un momento vos dijiste Para que saco la propaganda de Muy Historia, porque no veo quién. Ruth, sí, Ruth. Que en el comienzo de la clase vos en un momento dijiste que se había armado un lío, un quilombo, no me acuerdo cómo dijiste, con la feminista. Sí. ¿Pero en qué momento? ¿En ese momento o posteriormente? Sí, mira, yo no lo tengo muy leído el tema, no lo tengo muy leído, pero porque fue por oleadas. La primera fue en este momento. Claro, porque me parece que para el momento, para esa época tal vez no había una conciencia de lo que ella producía. Pero hoy es como medio imposible de creer este texto, ¿no? Como que... Claro. ¿Imposible de creer, vos decís? Sí, como... A ver, yo te voy a decir lo que pienso yo. En esto corro el termo, corro todo para no tirar las cosas así cuando, ¿viste? Uno se prepara cuando va a abrir la boca y va a decir una cosa. Yo te digo lo que pienso. Si vos agarrás y lees, cuando has leído los textos freudianos que puse, en los últimos ya Freud habla del feminismo, de cierta cosa, en algunas notas, si mal no recuerdo, de Strachey, en algunas cosas que están puestas como notas, él ya dice, bueno, más allá de la reivindicación feminista, etcétera, etcétera. Cuando Lacan, en el 58, es decir, 30 años después, saca La significación del falo e ideas directrices para un congreso sobre sexualidad femenina, también habla de las peleas con el feminismo. Entonces yo sé, siendo un ignorante absoluto del tema del feminismo como soy, ¿no? Que ha habido oleadas y que esas oleadas tomaron estos temas de maneras diferentes. Porque hay una oleada, por ejemplo, en la que se incluye Karen Horney como analista, donde ella no es que querían prender fuego los textos de Freud, sino que decían, bueno, esto no es como usted dice, es de otra manera, pero dentro del psicoanálisis. Eso por un lado, Ruth. Por otro lado, ha habido en la historia del psicoanálisis genias clínicas, mujeres muy picantes, mujeres muy perceptivas, cuyo defecto, si uno tuviese la estatura intelectual o analítica y pudiese marcarles algún defecto, se los marcaría en su manera de teorizar, en su manera de armar teoría con los datos clínicos. Porque a mí me parece, lo podemos discutir, hay posiciones epistemológicas que dicen que los datos no existen, los datos son un efecto de lectura. No hay datos, hay efectos de lectura, ¿sí?
Pero, digamos, con una especie de empirismo ingenuo, uno podría decir, che, yo tengo la idea de que laten un par de verdades en los textos de Helen Deutsch. Creo que laten un par de verdades. Creo que la manera en que ella las teoriza, esas verdades, las diluye, la manera de teorizarlas la diluye en una especie de discurso heteronormativo, falocentrista y patriarcal, ¿sí? Pero, ¿sí? Lo diluye, pero hay cierta manera de decir, che, si vos me decís que lo femenino es la erogeneización de la vagina, bueno, lo podemos discutir. Yo no tengo problema. Lo podemos discutir, está todo bien. Ahora, si sacamos lo femenino y hablamos de la erogeneización de la vagina, nada más. Hablemos. Siempre termino haciendo esto, hablando frente a mujeres, perdón, Nicolás, ¿no? Pero la mayoría son mujeres de cosas que yo no tendría que hablar de esto, ¿sí? Pero desde el psicoanálisis es un dato clínico la cuestión de él, y me dolía, o la cuestión de la angustia ante eso, la tendencia a salirse de eso, a pasar a otro plano, a decir, con esto no quiero saber nada. Esto es muy singular, es muy de cada uno, ¿no? Y de cada una, sobre todo, o de cada une, digámoslo como lo digamos. Pero ella se encontraba con ciertas cosas de ella misma, porque uno como analista lo lee como si ella estuviese hablando de ella. Aunque te diga, este es un material que he sacado de 10 pacientes, como decía Freud, uno dice, sí, pero son 10 pacientes que vos escuchás desde tu fantasma. Y en el fantasma de ella, yo creo que hay algo que toca un real. O sea, toca un real. Eso del dolor, de la condescendencia con el dolor. Me parece en ese sentido, Ruth, pero esto es una opinión, tómenla como de quien viene. Yo soy un tipo que sigue lo que algunas mujeres se han puesto a trabajar, y yo les creo, digo, no les creo a lo mejor en la teoría, no les creo que se llega al objeto heteronormal, tal vez está bien, es una cosa epocal y qué sé yo. Y ella me diría, che, ¿cómo pensás que una mujer realiza ese órgano? Porque es una tipa que te diría, bueno, pero no sé si me estoy yendo de lo que vos planteaste o estoy más o menos en el campo. No, a ver, no, está muy bien. Yo lo que me quedo pensando es, a mí me parece que fue una mujer valiente poder empezar a escribir sobre lo que solo escribían hombres. Me parece que, no sé, casi un siglo después, es como controversial escuchar que la mujer se sostiene en un masoquismo y que en ese punto, digo, me parece que sí o sí hay que restringirlo a la época. Sí. Bueno, no había otras resonancias. Fue el comienzo de algunas resonancias que después nos llevan también al pensamiento sobre la mujer de una manera distinta. Sí, sí, definitivamente. Por eso yo muchas veces, o siempre, o todas las clases, o a cada rato, hablo del paraguas. Siempre hago el paraguas y siempre arranco con las teorías sexuales infantiles, para hacer como una especie de diferencia. Uno está en el siglo XXI, esto no sirve para el carajo, qué sé yo, Creo, no Roberto,
no queda menos, ya te doy la palabra, Nicolás, pero lo que quería traer es que desde la perspectiva psicoanalítica, la conexión que puede darse entre un sujeto sexuado y otro es una concepción, la posibilidad de encuentro tiene que ver con alguna especie de puente, con alguna especie. ¿Ustedes saben lo que es un embrague en un motor? Vieron que cuando uno cambia, saca un cambio y pone otro cambio, hay algo que hace que las revoluciones del motor que venían andando de una polea de transmisión así, tiene que andar más o menos igual con la otra para que el cambio entre bien sin hacer mierda la caja de cambio, o no sé qué. ¿Sí? Tiene que haber alguna suerte de embrague, una suerte de embrague para que la gente se encuentre. ¿Por qué? Porque para el psicoanálisis esa erogeneidad te condena a una especie de exilio. No hay goce que no sea del propio cuerpo, o sea, uno no llega al cuerpo del otro. Entonces, toda cultura inventa cosas para que uno se conecte con el otro. ¿Sí? Estoy diciendo una posición eminentemente psicoanalítica. Es como si yo te dijese, todos somos autistas, todos. Pero esos autistas se conectan con otros. El psicoanálisis dice, bueno, se conectan con otros por una realidad fantasmática. Y la fantasía desde el psicoanálisis se genera en un momento donde el amor y las cosas lindas y las que no tienen ningún lugar. O sea, hay una cosa en lo inconsciente. Me la cogí. Y uno dice, pero qué machista, o me lo cogí. Esta cosa sádica, posesiva, digamos, esta posesión anal, esta fantasía anal de lo que es. Eso uno dice, bueno, no me gusta, el psicoanálisis no me gusta porque son cosas muy chanchas. La gente se junta por amor, la gente se junta porque se quiere, porque hay una atracción que el amor, bueno, Helen Deutsch cuando decían el amor, el amor encubre toda una cosa que está en un plano mucho más áspero, mucho más real, mucho menos plagado de ideales, de lo que es el amor. Ella tenía este tipo de cosas. Y en ese sentido, la teoría puede resultar en desuso, vieja, es una teoría vieja, pero yo siempre rescato, digo, che, esto que tocó un real acá. Por eso el quilombo que se arma cada vez que uno vuelve a esto. Disculpa si me fui de mambo. Nicolás, decime. No, era una conclusión, qué sé yo, porque, a ver, hay que tener cuidado con estos textos, sobre todo el de Helen Deutsch. Hay que estudiarlos, hay que leerlos, y hay que saber leerlos también entre líneas. Pero también tienen una vertiente que por ahí a la política del psicoanálisis no le sirve, porque nos terminamos quedando en los márgenes, ¿sí? Con estas cuestiones. Porque también, no sé, yo por lo menos en la clínica, en el trabajo, en el Estado, se ve hoy en día cierta interpretación de algunos textos psicoanalíticos que hablan, o que nos llevan a decir a algún profesional que, mirá, che, el psicoanálisis defiende a los violadores porque tiene este tipo de cuerpos teóricos. Entonces, obviamente que no creo que sea así, que Helen Deutsch haya ido por esa vía. Me parece que para nada. No. Y Helen Deutsch lo que quiso tratar de teorizar o de formalizar fue algo del goce, ¿no? Algo del goce femenino. Algo del goce. Está perfecto, es eso. Algo del goce. Entonces, hay que saber darle un uso a esta teoría, pero también ver hasta qué punto nos puede poner en los márgenes de los debates actuales. Porque el psicoanálisis no puede quedarse por fuera de la época. Yo estoy de acuerdo, pero para eso, yo estoy de acuerdo, para eso sobran colegas más talentosos que yo. Lo que él trae es una cuestión de la política del psicoanálisis en términos de si el psicoanálisis puede llegar a ser un interlocutor que esté a la altura de los debates de la época. Evidentemente, cuando alguien fuera del psicoanálisis lee esto, dice esto, por eso empecé diciendo, no es un laburo de exhumación, para mí no es una cosa muerta esto, no es una cosa de que...
Miren hasta dónde llegará esto, que el otro día estaba hablando con un profesor de la UBA, de psicología, y decía que había una agrupación que ciertos textos de Freud, pero una cantidad enorme de textos de Freud, los tenían que sacar de todos los planes de estudio. Sacar todo eso de los planes de estudio. Entonces uno dice, bueno, hay como una especie de considerar algo viejo, algo roto, algo quemado, algo que no sirve, algo que... y entonces está bien tener una política donde uno arranque desde otro lugar. ¿Sí? Arranque desde otro lugar. No sé bien, porque es un lugar que está en constante construcción en el psicoanálisis, lo femenino. Porque del goce femenino no vayan a pensar que el psicoanálisis dice muchísimas cosas. No dice muchísimas cosas. No dice muchísimas cosas. Entonces, es toda una construcción. A mí, yo ya que a veces he tenido, digamos, interlocución con gente del feminismo, directamente cuando le digo que el falo es el pene de la madre, y ahí paran un poco. Dice, ¿cómo el falo es el pene de la madre? Sí, la teoría de Freud es falocéntrica, pero el falo es el pene de la madre. Entonces ahí paran un poco y dicen, ah, bueno, ¿cómo? Bueno, y entonces hay que leer un poco. Hay que leer un poco, y a mi gusto, leer a estas mujeres. Yo siempre digo, uno dice Helen Deutsch y el eco de la pared me devuelve Karen Horney. Vamos a leer a Karen Horney. Vamos a ver si lo que dice tiene... atrapa un real, como me parece que lo atrapa acá. Porque acá yo creo que atrapa un real. ¿Ven? Todo es historia, como muy historia, me pone Hitler. Entonces, si yo fuese paranoico, pensaría que me está diciendo, vos sos un fascista y un... no sé cómo sacar esto para que no me ponga... vamos a ver si otras mujeres han captado algo real de lo anímico, de lo psicosexual en la mujer, o su gran aporte ha sido más en lo sociológico, en lo antropológico. Che, la mujer, esto es cultural, es un psicoanálisis más culturalista, y que hay cosas que se les escaparon por esto. Igual yo coincido plenamente, un poco favor le hace a la política del psicoanálisis andar leyendo cosas sobre la envidia del pene. Lo que pasa que, insisto, yo apuesto a rescatar cuestiones clínicas en ellas, por eso las enaltezco. Otra pregunta, cuestión, pedido de queja, pedido de precisión. Si no las hay, o si no la hay, podemos dejar acá, y la vez que viene vamos a arrancar con el de Karen Horney que les mandé, que no lo tengo acá. Bien, gente, les agradezco la presencia y nos vemos el viernes que viene. Gracias. Gracias, Roberto. Chao. Gracias, hasta luego.